El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento en las adelantadas elecciones generales. De esta manera queda el camino libre para concretar el Brexit y dejar atrás la posible amenaza de un referéndum. Un resultado que deja a los laboristas analizando el peor resultado desde el año 1935, mientras en Escocia el independentismo sale reforzado y consigue 48 de los 59 escaños en juego. Analizamos el panorama del Reino Unido frente a un inminente Brexit con Paulina Astroza, directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Paulina? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Gonzalo. Paulina, preguntarle un poco sobre los efectos de esta elección. Finalmente el Brexit se va a llevar a cabo, según los primeros indicios, el 31 de enero del próximo año. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener esto? La primera consecuencia es que Boris Johnson va a ser nuevamente primer ministro, ahora con una mayoría absoluta en el Parlamento británico, lo que le va a dar mucho más margen de maniobra que lo que estaba antes de estas elecciones anticipadas. Esto le va a permitir a él que este acuerdo que él había llegado con la Unión Europea, que había sido rechazado por el Parlamento y fue una de las razones por las cuales se adelantaron las elecciones, ahora lo pueda aprobar, y con eso ya las autoridades de la Unión Europea pueden también proceder a las etapas que les quedan, y el 31 de enero, a más tardar, el Reino Unido ya estaría terminando su vinculación con la Unión Europea, y a partir del 1 de febrero sería un tercer Estado, no sería un miembro de la Unión Europea, y empezaría a regir las relaciones entre ambos durante un periodo de transición, este acuerdo, hasta diciembre del 2020. Y durante ese periodo lo que tiene que hacer la Unión Europea con el gobierno de Boris Johnson es la segunda etapa del Brexit. La verdad es que ahora empieza el Brexit, y este segundo acuerdo dice relación con las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido una vez terminado el periodo de transición en diciembre. Y esto, la verdad es que la etapa más difícil de esta salida, porque de hecho la más fácil era esta, que se han demorado más de 3 años y medio, y ahora ya viene esta negociación para determinar el futuro, cuál va a ser la vinculación real entre ambos una vez terminado el periodo de transición. Claro, el Brexit, para que la gente vaya entendiendo, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y eso va a tener también consecuencias, por ejemplo, en materia económica, ¿o no? O sea, ya la está teniendo. De hecho, el Brexit todavía no se concreta, pero desde la decisión de los británicos en el referéndum en junio del 2016 en adelante ya están teniendo efectos económicos. Se abrió un periodo de mucha incertidumbre, no se sabía, porque cuando les preguntaron si querían salirse o permanecer en la Unión Europea en el 2016, no se les dijo claramente qué pasaba si votaban por el Brexit, cuál iba a ser esa salida, cómo se iba a negociar, y lo segundo, qué relación quieren tener ellos con la Unión Europea. Entonces abrió este periodo de incertidumbre que implicó inmediatamente consecuencias económicas. Hay muchas empresas que dejaron de tener sus filiales o sus puestos centrales, digamos, en el Reino Unido, sobre todo en Londres, han cambiado, se han mudado ya sea a Ámsterdam, a París, a Bruselas, a otras ciudades del continente, y esto implica inmediatamente un efecto. La propia libra esterlina ha perdido su valor cerca de un 20%, ayer remontó, pero en estos 3 años y medio ha perdido su valor, lo que implica que para los británicos ir a Europa ahora les sale muchísimo más caro, y evidentemente todo lo que significaba la incertidumbre aumentó en este tiempo, que ahora con este Brexit, con acuerdo, por lo menos el periodo de transición, disminuye un poco la incertidumbre, pero se abre esa próxima respecto a qué va a pasar después, qué va a pasar en materia de los intercambios, de aduanas, de las reglas que van a regular los derechos de los británicos en la Unión Europea y los derechos de los europeos en el Reino Unido. Hay mucha incertidumbre ahí, y evidentemente esto genera inmediatamente efectos económicos, sociales y también políticos. Claro, el 23 de junio del año 2016, en un referéndum, el 51,6% apoyó este Brexit. Esto también significó que ha ido polarizando la sociedad del Reino Unido. Sí, se ha polarizado mucho. En esta campaña se vio por parte del Partido Conservador, que es el partido de Boris Johnson. Su mensaje se fue mucho más a la derecha, más que centro derecha moderado. Él polarizó mucho el debate, y por su parte el Partido Laborista también. Su líder, Jeremy Corbyn, se sitúa más a la izquierda dentro del Partido Laborista, y con un mensaje respecto al Brexit bastante ambiguo, y respecto a materias internas
proponiendo nacionalizaciones de diversos servicios, medidas que van mucho más en la línea de una izquierda más radical dentro del laborismo, y que justamente muchos de ellos sintieron que esto se abría un periodo aún mayor de incertidumbre, y voto laborista, incluso pro Unión Europea, finalmente decantó por candidatos conservadores que al menos les marcaron una ruta clara, porque eso es lo que pedían los británicos. Están en un periodo de lo que yo llamo la Brexit fatiga, o sea, ya quieren terminar con esto, de esta incertidumbre que genera estas negociaciones con la Unión Europea. Entonces ellos quisieron ya dar un claro paso respecto a incluso resignación, pero claro, de decir, bueno, esto es, nos resignamos y sigamos ahora abordando otras materias más allá que solo hablar de este Brexit. ¿Por qué los ingleses quieren ir a este Brexit, salir de este acuerdo con la Unión Europea, hacer un poco, aislarse de esto? ¿Por qué hay tanto interés? Lo primero hay que señalar que ese referéndum que señalamos del año 2014 fue por un poco margen que ganó la opción salida. No es que los británicos en general quieren salirse de la Unión Europea, lo que no es así. Un 51,9%, como tú señalabas, votó en aquella oportunidad por la opción salida, o sea, un margen bastante pequeño. Y si tú hoy día ves los resultados de aquellos que votaron por partidos pro Unión Europea o de quedarse en la Unión Europea, incluso son mayores a los de la salida. Lo que pasa es que el sistema británico es bastante particular, es un sistema mayoritario, uninominal, es decir, en cada uno de los distritos, que son 650, gana aquel que tiene un voto más que otros. Eso hace que evidentemente no te refleje proporcionalmente lo que las personas votan por los partidos o candidatos, con lo que finalmente son los escaños. Eso nosotros no lo entendemos muy bien porque es un sistema distinto al nuestro. Pero no es que una gran mayoría esté por la salida. El margen sigue siendo más o menos 52-48. ¿Pero por qué los que votaron, Paulina, pero por qué los que votaron que sí quieren salir? ¿Por qué quieren estar fuera de la Unión Europea? Para ir entendiéndolo. Sí, a eso iba. Mira, el voto se explica por varias razones. Lo primero es que ha existido un euroescepticismo en el Reino Unido desde siempre. Es decir, ellos sienten por un lado que tiene una situación distinta al continente, el carácter insular favorece esta idea, también su especial relación con los Estados Unidos, una relación transatlántica que para algunos de los británicos ellos se sienten más cercanos al eje anglosajón con los Estados Unidos y no con el continente. Eso va reforzando algunas ideas. Muchos de ellos también en este periodo han sentido mucho miedo, ya sea por los atentados terroristas, por la inmigración, tienen miedo de perder su identidad justamente por estas razones. Y todo eso en el periodo, sobre todo la campaña del Brexit, se vio reforzado y se les prometió por parte de los partidarios de la salida que si es que dejaban a la Unión Europea, quienes culpan de muchos de los males, ellos van a volver a tener esa grandeza del pasado, porque muchos de ellos tienen la nostalgia del Imperio Británico, y que, desligándose ya de la Unión Europea, finalmente ellos van a volver a poder tomar sus decisiones propias, no decisiones impuestas desde la Unión Europea. Ellos lo ven como impuestos, cuando en realidad ellos participan en la toma de decisión, pero no todos lo entienden, y que por lo tanto esto les va a permitir retomar el control de su soberanía y ellos decidir su propio destino. Y es así como algunos culpan a la integración, culpan a la Unión Europea de muchos de los miedos o de los efectos negativos que muchas veces la globalización no les llega también a ellos. Y eso en parte también está detrás del voto del Brexit, como el voto Trump, por ejemplo, que está muy dentro de la lógica que te señalo. Claro, y muchos han hablado también que con el Brexit podría lamentablemente aumentar el racismo ahí en el Reino Unido. Desde el referéndum, la verdad es que los crímenes de odio aumentaron en el Reino Unido. Incluso días antes del referéndum, una parlamentaria del Partido Laborista pro Unión Europea fue asesinada por un extremista de derecha radical y que fue un crimen político dentro de este contexto. Y efectivamente la sociedad británica se ha polarizado, familias han tenido problemas porque están en posiciones distintas, amigos. Pasó mucho eso dentro de una sociedad en la cual se polarizan
y eso trae consecuencias, como te digo, y que está estadísticamente probado que los crímenes de odio y los llamados también a este tipo de delitos aumentaron en el Reino Unido. ¿Podría con esto bajar, por ejemplo, la llegada de extranjeros al Reino Unido, también poner más trabas para que turistas extranjeros lleguen hasta ese territorio? Mira, lo que dice en relación con el tema de migración, hay que distinguir dos cosas, y que justamente en el Brexit no se distinguieron en el mensaje que se le dio a los ciudadanos. Por una parte, tú tienes al Reino Unido en todo lo que dice relación con la migración respecto de los extranjeros que forman parte de la Unión Europea, es decir, todos aquellos extranjeros que son de Estado de la Unión Europea, de 27 estados. Como el Reino Unido es parte de lo que se llama el mercado interior o el mercado único de la Unión Europea, tienen la obligación, porque es parte de los derechos que genera este mercado, de la libre circulación de personas. Así como hay libre circulación de bienes, de servicios, de capitales, que le gusta mucho al Reino Unido, también hay libre circulación de personas. Por lo tanto, el Reino Unido debe aceptar que polacos, búlgaros, italianos, franceses o belgas vayan a trabajar, vayan a estudiar al Reino Unido, porque eso es parte de las normas. Sin embargo, lo que dice relación con extranjeros de otros estados que no sean de la Unión Europea, todos los estados miembros, incluyendo el Reino Unido, nunca han renunciado a la competencia nacional de determinar a quiénes aceptan o a quiénes no. Todos los extranjeros que no sean de la Unión Europea ha sido finalmente con normas del Reino Unido que se han aceptado o no se han aceptado. Por ejemplo, el caso de chilenos que se vayan a estudiar o trabajar al Reino Unido, deben pedirle la visa al Reino Unido, que le aplica las normas del Reino Unido, para dársela o no. Aquí no tiene nada que ver la Unión Europea. Y en este sentido, el primer ministro Boris Johnson, incluso en la campaña reciente, hace una semana, indicó justamente que él quiere restringir estas entradas, ahora ya incluyendo a los miembros de la Unión Europea al salirse de la Unión, y él dice que tiene que ser un sistema de puntos, que se va a seleccionar quiénes van a entrar, y evidentemente hay un tema migratorio que probablemente refuerce, dado este discurso, refuerce las medidas para protegerse, entre comillas, más del ingreso de extranjeros y siguiendo un poco la lógica también de otros partidos y otros estados en el mundo. Claro, pero esto no va mucho de la mano con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, donde se busca la integración. Esto acá, con estas medidas finalmente se van a ir aislando también de los países cercanos de la Unión Europea, y también podría tener como consecuencia bajar el ingreso per cápita de los ingleses, ¿o no? A ver, por un lado, hay estudios incluso de órganos oficiales de la Unión Europea, como el mismo Banco de Inglaterra, o del Parlamento Europeo, o de otras instituciones que han proyectado que una salida del Reino Unido de la Unión Europea va a traer efectos económicos, de crecimiento económico, tanto a la Unión Europea, pero fundamentalmente al Reino Unido, lo que de alguna manera está reflejando que esta incertidumbre evidentemente se va a transformar finalmente en un impacto económico. Hay algunos estudios, y eso va a depender mucho de qué tipo de salida es. Si es una salida sin acuerdo, que es la más catastrófica, y ahí evidentemente el impacto económico está proyectado muchísimo mayor, o si es una salida más suave, en el cual está negociado otros vínculos, lo que va a producir, digamos, que sea más leve o sea más suave esta salida, y también se va a reflejar el impacto económico, pero sí está proyectado eso. Y en segundo lugar, claro que va a generar roces con otros estados de la Unión Europea, porque esto, mal que mal, se trata de un divorcio, de un matrimonio de más de 45 años, en que evidentemente está ya produciendo algunos tipos de fricciones entre ambas partes, y esto probablemente se va a reforzar, más aún si es que el Reino Unido adopta decisiones para restringir el derecho de los europeos que viven en el Reino Unido, porque evidentemente eso va a generar complicaciones. Sí, ¿y esto podría seguirlo como ejemplo otros países de la Unión Europea? ¿Existe, por ejemplo, algún antecedente de ello? Lo que pasa es que, bueno, esta es la primera salida de un Estado miembro de la Unión Europea. La Unión Europea parte en los años 50 con 6 estados, actualmente son 28, y el Reino Unido sería el primer país que abandona, por decisión propia, porque nadie lo está echando, este bloque. Ahora, ha habido movimientos al interior de otros estados que han planteado también la salida.
Es decir, hay partidos, hay movimientos que en algún momento plantearon que también era una opción salirse de la Unión Europea. Pero sobre todo, por ejemplo, tomando en cuenta el Eurobarómetro, que es una estadística que mide las percepciones de los británicos, desde el referéndum el año 2016, la verdad es que en todos los países de la Unión Europea, aquellos que querían esta salida de la Unión Europea, hoy día ha ido disminuyendo y no hay ninguno de ellos donde claramente se vea un riesgo de salida. La opinión pública se da cuenta de los efectos que tiene el salirse, los efectos negativos, y evidentemente esto sirve como una alerta para aquellos que están planteando que esa era la mejor solución y están mirando con atención justamente el impacto que está teniendo el Brexit en el Reino Unido, y eso desincentiva muchas veces el querer salirse. Muchos de ellos dicen es mejor estar dentro que fuera, hace más frío afuera que adentro, pese a que tampoco les guste 100% el estar en la Unión Europea, pero dicen que salirse sería una solución mucho más negativa para sus propios intereses. Claro, muchos también han comentado que si el Reino Unido se sale también de la Unión Europea es porque se sienten también más autosuficientes respecto a la Comunidad Europea con la cual ellos están participando actualmente, que ellos podrían mantener una economía estable, una sociedad más tranquila, con disminución de atentados, por ejemplo, tal como tú lo comentabas. La verdad que esos son los argumentos que se dieron por parte de los que están de acuerdo con la salida. Todos esos argumentos son rebatibles. Hoy día la verdad es que es una ilusión pensar que, por ejemplo, cerrando tus fronteras, tú no vas a tener atentados terroristas, sobre todo en Europa, cuando los atentados terroristas que han ocurrido en el continente se han producido por personas que son británicos, son franceses, son belgas, nacieron, se criaron dentro de estas sociedades, por lo tanto no son extranjeros que llegaron, sino que son nacionales de los países miembros. Entonces, pensar que esa es la única solución para terminar con los atentados terroristas, la verdad que son análisis bastante livianos, porque los problemas son muchísimo más de fondo. Y como te digo, a cada argumento de los partidarios del Brexit hay contraargumentos por parte de aquellos que dicen que la integración sigue produciendo muchísimo más beneficios que los costos que ello implican. De partida, para el continente europeo ha significado más de 70 años de paz en un continente que, si vemos la historia, es una historia más de guerras con paréntesis de paz que otra cosa. Entonces, es el debate en realidad que existe en Europa sobre este punto. Ok, Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, muchas gracias por estar en contacto acá con la Mañana Informativa del canal 24 Horas.